Damos inicio a la clase del día 1 de octubre del presente año y para ello, jóvenes, rápidamente vamos a recordar lo que vimos la clase pasada, por favor. ¿De qué estábamos hablando? Oraciones subordinadas y los verbos. Oraciones subordinadas sustantivas. Excelente. Estamos hablando de la oración. ¿Sí? ¿Qué es una oración, Dylan Quinaucho? ¿Alguien? Yo, profe. Yo. A ver, primero Gerau y después Michelle, por favor. ¿Qué es una oración? Una oración es de lo que se habla en el sustantivo. La oración subordinada es una oración compuesta que tiene proposiciones, sintáctica y semántica. Excelente, Gerau. Muy bien. Michelle, ¿qué nos dices tú? ¿Qué es una oración? Nada de la oración simple. ¿Qué es una oración? Ya. A ver, la oración es donde se pone una idea y donde se empieza con mayúscula y termina con autonomía sintáctica. Excelente. Las oraciones subordinadas sustantivas son oraciones compuestas en donde están con la sintaxis y la semántica. La sintaxis estudia la construcción de la oración y la semántica estudia el significado de las palabras. Excelente, Michelle, perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Chicos, una oración es un conjunto de palabras que expresan una idea completa. Sí, atentos, esa es la definición de una oración. El día de hoy, este bloque de escritura, estamos viendo nosotros oraciones subordinadas, ¿no es cierto? Y una oración subordinada es una oración compuesta. Es una oración compuesta. Excelente, es una oración compuesta. ¿Compuesta por qué? ¿Cuáles son los elementos que le componen? Por una oración principal y una oración segunda. Ya, nos dicen que estas oraciones compuestas tiene componentes, el componente que tiene es una oración principal o una proposición principal y tiene una oración subordinada. ¿Qué significa el prefijo sub? Por debajo. Excelente, chicos, por debajo. Subterráneo, debajo de la tierra, un submarino debajo del agua, ¿no es cierto? Entonces, esta oración subordinada tiene una jerarquía inferior a la oración principal, ¿no es cierto? Excelente. ¿Qué tipos de oraciones subordinadas tenemos, jóvenes? Tres. Sustantivas, adjetivas o adverbiales. Excelente, Kenji y Michelle. Muy bien, gracias por su aporte. Tenemos tres tipos, ¿no es cierto? Sustantivas. ¿Qué es un sustantivo, jóvenes? Es la que se le denomina... Es aquel que nombra un objeto. O sea, que nombra animal, persona, cosa. O animales. Excelente, jóvenes. Muchísimas gracias. Todos esos aportes son bienvenidos. Sí, el sustantivo, según lo que nos dice la gramática tradicional, es esa parte de la oración que puede nombrar a personas, animales o cosas. ¿Sí? ¿Qué es un adjetivo? Lo que califica el sustantivo. El que le califica al sustantivo, el que le da una cualidad, una característica al sustantivo. Excelente. ¿Y un adverbio qué es? Es el que modifica al verbo. Modifica un verbo y Una palabra invariable. Ya es una parte invariable de la oración, por ahí escuchábamos, ¿no es cierto? Que puede modificar Al verbo. Al verbo, por eso se llama adverbio, ¿no es cierto? al verbo y al adjetivo. A un adjetivo. Y a otros adverbios. Y a otro adverbio. Excelente, Paul, muchísimas gracias. Nosotros tenemos aquí las diapositivas en la pantalla, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos hablando es de las oraciones subordinadas. Aquí tenemos la definición. ¿Qué son las oraciones subordinadas? Son oraciones compuestas, ¿no es cierto? Que guardan una
estrecha relación entre la sintaxis y la semántica. Dependen de la sintaxis y de la semántica para que nosotros podamos entender. La sintaxis se refiere a la construcción de cada uno de los elementos que constituyen la oración. El determinante, sustantivo, adjetivo, verbo y todos los complementos. La articulación correcta entre cada uno de estos elementos, la construcción se llama sintaxis, mientras que la semántica estudia el significado de las palabras, ¿no es cierto? Entonces, estos dos elementos son necesarios en las oraciones compuestas para que nosotros podamos entender. Sí, aquí tenemos en estas flechitas que están para abajo, que constan, como es una oración compuesta, consta de una proposición principal. Esta proposición principal se entiende por sí sola, tiene autonomía sintáctica, por sí solita se entiende, ¿no es cierto? Y esta proposición subordinada, como su prefijo nos orienta, sub, por debajo, tiene un rango inferior. Entonces, esta, para que se entienda, tiene que tener relación con la proposición principal. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento de qué son las oraciones subordinadas? No, señor Josué Salazar, ¿qué es una oración subordinada? La oración subordinada Aquí está la respuesta, amigo. ¿Qué son las oraciones subordinadas? una oración compuesta. Son oraciones compuestas, ¿no es cierto? ¿Qué es una oración subordinada? Son oraciones compuestas. Catrina, ¿qué es una oración subordinada? Oraciones compuestas. Oraciones compuestas que guardan, que dependen, que se sirven, que utilizan la sintaxis y la semántica. Sintaxis es construcción de cada uno de los elementos de la oración y la semántica, significado. Cuando una palabra tiene varias acepciones, decimos que es una palabra polisémica. Poli, varios, muchos. Semántica, sémico, significado. Entonces tiene varios significados. Atentos con eso. Esto es súper importante entender, chicos, dentro de la asignatura. ¿Qué es la sintaxis y qué es la semántica? ¿No es cierto? Decimos que estas oraciones subordinadas son oraciones compuestas porque se componen de una proposición principal, la cual tiene significado por sí sola, se entiende por sí sola, y una proposición subordinada, como su prefijo nos orienta, sub, tiene un rango inferior. Para que se entienda, guarda una relación con la proposición principal. Sí, muy bien. Continuamos. Entonces, vemos que las clases de las oraciones subordinadas se clasifican en oraciones subordinadas sustantivas. Un sustantivo es aquello de que es esa parte de la oración que se puede, que nombra animales, personas o cosas. Esa es según la gramática tradicional o según la definición que yo les dije, que a mí se me ha quedado, es un sustantivo que es todo aquello que podemos nombrar, ¿no es cierto? Lápiz, esfero, resaltador, una regla, tenemos un borrador, todo lo que podemos nombrar o definir, darle un nombre, se lo conoce como sustantivo. Tenemos también oraciones subordinadas adjetivas. Y recordamos que el adjetivo es esa parte de la oración, sintácticamente, esa parte de la oración que le califica a este núcleo del sujeto, que es el sustantivo. Excelente, Samantha. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Y tenemos también una clase de oraciones subordinadas adverbiales. Un adverbio es esa parte de la oración. Sintácticamente, hablamos de sintaxis, de la estructura, ¿no es cierto? Sintácticamente, un adverbio es esa parte de la oración que modifica a un verbo, a un adjetivo o a su vez a otro adverbio. Sí, chicos, miren, aquí chiquitito está. ¿Cuál es la clave para la clase de esta semana? Son los nexos. Excelente, muy bien. Es leer, entender los nexos.
Ahí está la clave. Como son oraciones compuestas, los componentes tienen que estar articulados uno con el otro a través de estos elementos que se llaman los nexos. Entonces, chicos, poner gran atención a la clave de estas oraciones subordinadas, que son los nexos. ¿Ya? El día de ayer hablamos acerca de esta proposición subordinada sustantiva, ¿sí? Y nos dice que esta proposición subordinada sustantiva desempeña funciones que cumple un sustantivo, ¿no es cierto? Como su propio nombre nos orienta. El propio nombre, cuando lo entendemos desde su inicio, nos orienta claramente. Entonces, esta proposición subordinada sustantiva cumple funciones de sustantivo. ¿Cómo se la reconoce? Porque al momento de que la estructuramos o hacemos una pregunta, esta puede reemplazar al sustantivo. También se la conoce o se la reconoce porque puede estar estructurada con una forma neutra, con estos pronombres relativos, ¿no es cierto? Con este pronombre demostrativo, sí, muy bien, me equivoqué. Con el pronombre demostrativo. Esto, eso y aquello. Por favor, Samantha, ten la gentileza de leer lo que según el gramático Andrés Bello de 1981 nos dice la definición de esto, de eso y aquello. Ten la bondad. Bien, al respecto, la gramática de don Andrés Bello, Caracas, 1981, expresa: esto significa una cosa o conjunto de cosas que están cerca de la primera persona. Eso, una cosa o conjunto de cosas cercanas de la segunda persona. Aquello, una cosa o conjunto de cosas distantes de la primera persona y de la segunda. Muy bien, Samantha, muchísimas gracias. Aquí en esta imagen que le vamos a agrandar un poco para que se den cuenta, esto significa cuando algo está cerca. Este borrador, ¿no es cierto? Algo que está más lejos, ¿sí? Ese. Decimos, en mi casa afuera hay un árbol, entonces decimos ese árbol porque está más lejos, ¿no es cierto? Y cuando ya salimos a la calle decimos aquel, cuando está más lejos. Entonces, esto o este es cuando tenemos algo muy cerca. Ese es cuando ya hay un poco de distancia. Y aquel o aquello es cuando está más distante todavía. Entonces, estos pronombres demostrativos se sirven para reconocer a las proposiciones subordinadas sustantivas que pueden suplir o cumplir las funciones que desempeña un sustantivo. Sí, se la reconoce porque dentro de la sintácticamente se la puede reemplazar al sustantivo, esta proposición subordinada sustantiva. Y se la reconoce porque pueden estar escritos con su forma neutra de los pronombres demostrativos, esto, eso o aquello. Esto cuando está cerca, eso cuando tiene un poco de distancia y aquello cuando está mucho más lejos. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí, jóvenes queridos? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a estas oraciones? No. ¿No? ¿Segurísimos por si acaso? ¿Alguien alguna duda pequeña o grande que tenga para poderla solventar? ¿No? ¿Segurísimos? Ya, perfecto. Entonces continuamos, chicos. Posterior a eso tenemos las oraciones o las proposiciones subordinadas sustantivas en función de sujeto. Sí, este es súper fácil porque el sujeto es de quien se habla en la oración. Aquí está, ¿no es cierto? El sujeto es de quien se habla en la oración y el predicado es todo lo que se dice de ese sujeto. Es la información que se proporciona de ese sujeto. Estas proposiciones subordinadas sustantivas en función de sujeto cumplen una función de sujeto. ¿Cómo lo reconocemos? Como ya les dijimos, por la clave, que son los nexos. Aquí utiliza pronombres relativos, quién,
que las oraciones subordinadas sustantivas en función de sujeto utilizan los nexos, que son pronombres relativos. En este caso utiliza quién y qué. ¿Sí? Además, se la reconoce porque está acompañada de los artículos definidos. ¿Cuáles son los artículos definidos, chicos? El, la, los, las. Los. Excelente. Otra vez, ¿cuáles son los artículos definidos? Los, las. Cuando encontramos un artículo definido, el, la, los, las, y un pronombre relativo, qué y quién, sabemos que es una proposición subordinada sustantiva que cumple función de sujeto. Apaguen sus micrófonos, por favor, chicos, que escucho una bullita por ahí. Excelente, muy bien, guambras, queridos. A ver, entonces, estas proposiciones subordinadas sustantivas en función de sujeto, entendemos primerito que el sujeto es de quien se habla en la oración. Entonces, estas proposiciones subordinadas van a hablar de alguien, ¿no es cierto? Entonces, para eso ocupamos un nexo que son los pronombres relativos. En este caso, ¿quién y qué? Para reconocer una proposición subordinada sustantiva en función del sujeto, utilizamos los pronombres relativos quién y qué, acompañados de un artículo definido, el, la, los, las. Cuando vean un artículo definido y el pronombre quién o qué, ustedes van a saber que es una oración subordinada sustantiva en función de sujeto. ¿Sí? Acá tenemos el objeto directo. Chicos, si es que entendemos nosotros desde el título, desde el inicio, objeto directo. Nos recordamos que el objeto directo es la parte que nos indica sobre quién o qué recae la acción del verbo, ¿no es cierto? Entonces, la oración subordinada en función de objeto directo es aquella sobre quien recae la acción del verbo. Entonces, estas oraciones cumplen la función de objeto directo. ¿Qué es el objeto directo dentro de una oración? Estamos hablando de sintaxis, ¿no es cierto? Sintaxis es la estructura de cada uno de los componentes que conforman la oración. Entonces, si decimos que el objeto directo es sobre quien recae la acción del verbo, los nexos que va a ocupar este tipo de oraciones que cumplen una función de objeto directo van a ser conjunciones, pronombres interrogativos y pronombres relativos. Toda esta información, chicos, tenemos en la página 40 del libro. ¿Sí? Esta es primero la explicación para posterior a pasar a llenar los ejercicios que tenemos aquí que hacer unas oraciones. Posterior a estas oraciones subordinadas que cumplen la función de objeto directo, tenemos las oraciones subordinadas que cumplen la función de objeto indirecto. Si decimos que el objeto directo es sobre quien recae la acción del verbo, el objeto indirecto es la parte, sintácticamente hablando, ¿no es cierto?, de la oración que recibe la acción de una forma indirecta, por eso se llama objeto indirecto. Y para ello utilizan nexos relativos quién y quiénes. ¿Sí? ¿Quién y quiénes? Atentos con esto. Acá también utiliza el pronombre quién y qué, pero en las oraciones subordinadas, sustantivas, que cumplen función de sujeto, le acompañan los artículos definidos, el, la, los, las. Acá, en cambio, le acompaña un pronombre. Lo entendemos al objeto indirecto porque está acompañada de un pronombre. Atentos con eso. Estas de acá, las oraciones subordinadas de función de sujeto, tienen artículos, ¿no es cierto? El, la, los, las, artículos definidos. Acá tenemos pronombres, ¿sí? Entonces, los nexos que utilizan las oraciones subordinadas sustantivas en función de objeto directo son los nexos relativos quién, quiénes. ¿Cómo encontramos el objeto indirecto? Haciendo la pregunta, ¿qué es lo que más la oración principal?
¿Cómo reconocemos una oración subordinada que cumple función de objeto indirecto? Haciendo la pregunta, ¿qué es lo que más la oración principal? ¿Sí? Y posterior a estas oraciones subordinadas de objeto directo, tenemos las oraciones subordinadas sustantivas en función de complemento del nombre. ¿Sí? Al momento de decir el complemento del nombre nos orienta que estamos tratando con sustantivos. Entonces, le completan la significación a un sustantivo. El nexo que utilizan es el pronombre relativo que. ¿Sí? Aquí utilizan preposiciones. Aquí utilizan preposiciones, este tipo de oraciones subordinadas sustantivas que cumplen en función de complemento del nombre. ¿Cuáles son las preposiciones? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Esas son algunas de las preposiciones más comunes que utilizamos en nuestro léxico, en nuestro idioma. Entonces, chicos, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a esto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Cuando no hay alguna duda, o todo quedó claro, o no quedó nada claro. Cuenten, ¿quedó claro o no quedó claro? Sí quedó claro, profe. A ver, Michelle, ¿qué necesitas? Que se me podría explicar de nuevo el objeto indirecto, por favor. Ya, exactamente. Perfecto, Michelle. Escúchame. Hablamos del objeto directo. Y el objeto directo es esa parte de la oración. Estamos hablando de sintaxis. Recordemos que la sintaxis es la estructura. ¿No es cierto? La sintaxis estudia la estructura. Entonces, sintácticamente, analizándole las partes de la oración, nos encontramos con esta proposición subordinada de objeto directo. Para ello, tenemos que entender qué es el objeto directo. Y el objeto directo es sobre quién recae la acción del verbo. ¿Sí? El objeto directo, su propio nombre, le cae directo lo que la acción. Los verbos son acciones. Entonces, la acción del verbo le recae directamente a este objeto. ¿Sí? Entonces, por eso se llama objeto directo. ¿Cómo lo reconocemos a este objeto directo? ¿Cómo lo reconocemos a las proposiciones subordinadas sustantivas en función de objeto directo? Por los nexos. Aquí utiliza conjunciones, pronombres interrogativos. Recordemos que estos pronombres interrogativos van con tilde, porque son interrogantes, ¿no es cierto? Van entre signos de pregunta, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, van con tilde. ¿Sí? Si son interrogativos, son pronombres interrogativos, van entre signos de pregunta y van con acento, van con tilde. Y también pronombres relativos, ¿sí? Como quién, qué. Entonces, Michelle, ¿quedó claro la pregunta? Gracias. Ya. ¿Cómo reconocemos este objeto directo? ¿Qué es lo que más la oración principal? ¿Sí? Entonces, chicos, para sellar los conocimientos, saquemos rapidísimo el libro, por favor. Abramos en la página. Excelente, Gerard. Muy bien, muchísimas gracias. Abrimos en la página número 40 y vamos a leer el punto número 5. El punto número 4 ya lo leímos el día de ayer. Entonces vamos a leer las subordinadas sustantivas en función de objeto directo, lo que nos decía Michelle. Ten la bondad, Michelle. Procede a la lectura, por favor, del punto número 5. Subordinadas sustantivas en función de objeto directo. Las subordinadas sustantivas, al igual que un sustantivo, cumplen la función de objeto directo, es decir, quien recibe la acción del verbo de la oración principal. Sus nexos son conjunciones, pronombres interrogativos y relativos. Se conoce el objeto directo con la pregunta, ¿qué es lo que más la oración principal? Observa los ejemplos y escribe los tuyos. Ya, excelente, muy bien. Por favor, subrayen la palabra objeto directo.
es decir, quien recibe la acción del verbo de la oración principal. Desde el objeto directo hasta oración principal. Todo eso es lo importantísimo que tienen que saber. ¿Cómo reconocemos que es una oración Profe, ¿puede subordinada? repetir lo que hay que resaltar, por favor? Claro, campeón. Desde la palabra objeto directo, ¿no es cierto? Es decir, quien recibe la acción del verbo de la oración principal. Eso es lo más importante. ¿O cómo nos damos cuenta de que es una oración sustantiva en función de objeto directo? Porque nos damos cuenta de que es quien recibe la acción directamente de la oración principal. ¿Cómo lo reconocemos? Con la pregunta, ¿qué es lo que más la oración principal? Aquí tenemos en la parte de abajo ejemplos con conjunciones sí y qué. Abajo tenemos con pronombres interrogativos, lo que le estaba diciendo. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo? Con tilde, porque son pronombres interrogativos. Y pronombres relativos como el qué. Sí, en la parte de acá abajo existen 3 espacios en donde ustedes tienen que hacer una oración subordinada de objeto directo con conjunción, con pronombre interrogativo y con el relativo. Guíense de los ejemplos. Sí, entonces está ahí chicos, la clave de esta clase del día de hoy, ¿cuál es? Los nexos. Los nexos. Entonces, ocupen conjunciones, la conjunción sí o la conjunción que, ocupen pronombres interrogativos como el qué, quién, cuándo, dónde, cómo, y el relativo que. Con la estructura, entendiendo el nexo, desarrollen esto. ¿Sí? Estos 3 ejemplos. Por favor, continuamos con las oraciones subordinadas sustantivas en función de objeto indirecto, entendiendo que el objeto directo es quien recibe directamente la acción del verbo de la oración principal. Ahora vamos a ver la función de objeto indirecto. Por favor, Wendy, ayúdanos con la lectura tú. Conjunciones sí y qué. No sé si ya se acabó el partido. ¿Qué es lo que no sé? Si ya se acabó el partido. No le gusta que llegues atrasado. ¿Qué es lo que no le gusta? Que llegues atrasado. Ya, Wendy, te dije que leamos el punto número 6, porque esos eran los ejemplos. Punto número 6, página 41. Wendy, ten la gentileza, por favor. Subordinadas sustantivas en función de objeto directo. Las subordinadas A ver, sustantivas... ¿cómo? ¿De objeto? Wendy, página 41, el punto número 6, por favor. Ese internet se fue, no creo. Es decir, quien recibe en daño o provecho la acción del verbo de la oración principal. Sus nexos son los relativos. ¿Quién? ¿Quiénes? Precedidos de las preposiciones a y para. Observa los ejemplos y escribe los tuyos. Ya, excelente, señorita Wendy. Chicos, lo más importante que tienen que subrayar aquí es quien recibe en daño o provecho la acción del verbo de la oración principal. Atentos con esto. Está muy similar a objeto directo y objeto indirecto. El objeto indirecto es quien recibe la acción del verbo de manera indirecta. Su propio nombre nos indica, ¿no es cierto? Es de forma indirecta. ¿Y cómo reconocemos por los nexos? Aquí utilizan pronombres o preposiciones, ¿sí? Este tipo de oraciones de objeto indirecto sintácticamente utiliza preposiciones. Aquí en el ejemplo nos pone las preposiciones a y para, pero también utiliza pronombres, ¿sí? Entonces, atentos con eso. Igual aquí tenemos 3 ejemplos. Por favor, escriban cada uno de los ejemplos con los pronombres, con los nexos. ¿Quién? ¿Quiénes? Y una con la proposición a o para. Atentos con eso. Ahí está la clave del trabajo, chicos. Tienen que utilizar nexos quién, quiénes y una proposición a o para. Entonces entregamos el libro a quienes mostraban interés. Traje un almuerzo extra para quien lo necesite. Sí, señorita Kenji, por favor, lea el punto número 7. Subordinadas sustantivas en función de complemento del nombre.
Las subordinadas sustantivas, al igual que un sustantivo, cumplen la función de complemento del nombre, es decir, completan la significación de un sustantivo de la oración principal. Su principal nexo es el relativo que, precedido de una preposición. Observa los ejemplos y escribe los tuyos. Excelente, Kenji, muy bien. Lo que tienen que subrayar es completan la significación de un sustantivo de la oración principal. Obviamente ahí está la palabra nexo con negrita. Vuelvan a subrayar para que entendamos que la clave para reconocer a todas estas oraciones subordinadas. Su nexo. Excelente, Samantha y Michelle, son los nexos. ¿Sí? Aquí igual de la misma manera tenemos 3 espacios para hacer lo que nos indica. Ocupar el nexo, que es el relativo que, precedido de una preposición. ¿Sí? Chicos, ¿tiene alguien alguna duda con respecto a esto de las oraciones subordinadas? Segurísimos. Segurísimos, segurísimos. Ya, guambritos queridos.